a ver un poco los armónicos en las distintas conexiones de los transformadores. Entonces, como decía, estamos usando transformadores directamente del laboratorio que fueron ensayados, ¿sí? Son los transformadores de un kVA del laboratorio. Se puede ver acá su característica magnética y se puede ver, bueno, todos los atributos que tienen. Son transformadores de 220 volt a 90 volt de un kVA. Pero ahora los vamos a usar en vacío y vamos a ver cómo son las distribuciones de los armónicos estando en vacío. Decíamos, esto es un banco de transformadores. Acá los tenemos, son monofásicos, entre los tres forman un banco trifásico. Esto que ven acá arriba es un integrador para poder integrar la fuerza electromotriz y ver el flujo. Acá tenemos las tres líneas de alimentación, el conductor neutro. La carga está abierta, fue la que usamos la semana pasada, pero está completamente abierta. Y estas resistencias son resistencias de alto valor para no dejar los puntos flotantes directamente. Entonces, el neutro está cerrado. Entonces tenemos estrella a estrella con neutro primario. Lo hacemos correr. Vamos a analizar la corriente. Bueno, fíjense. No puedo ver el chat, así que voy a tratar, hago las preguntas y las voy respondiendo yo, porque no sé si no se va. Te avisamos, te avisamos. Dale, se va a desincronizar mucho, sí, espero que me respondan. Sí, sí, sí. Si alguno tiene una pregunta, por supuesto, me interrumpe y me lo dice, ¿eh? Bueno, entonces decía, hicimos correr, estamos viendo la corriente de línea. Fíjense, esta es la corriente de alimentación de cada transformador. Fíjense que es la típica corriente de excitación de un transformador monofásico. Es decir, fíjense que el transformador está conectado entre la línea y el conductor neutro que está cerrado. Entonces, si yo le hago un análisis de Fourier a esto, ¿qué espero encontrar? Bueno, voy a esperar encontrar todas las componentes armónicas que existen en una corriente de excitación, que están dadas por la característica alineal del hierro. Entonces, si hago el análisis de Fourier de esto, fíjense, el gráfico de arriba es el que nos interesa, el gráfico de abajo son los ángulos de fase, pero fíjense que el gráfico de arriba tiene la componente fundamental, tercera armónica, quinta armónica, séptima, ahí tiene muy poquitito de séptima, novena, decimoquinta. Bueno, fíjense que no tiene armónicos pares. Bueno, eso era de esperar, ¿no? Si la onda es simétrica, no tiene armónicos pares. Si tiene simetría de media onda. Entonces tiene todos armónicos impares, incluyendo los terceros. Perfecto. Bueno, eso tiene que ser así para cumplir con la característica del hierro. O sea, si yo quiero un flujo de determinada manera, sí o sí la corriente de excitación tiene que ser alineal. Ahora, ¿cómo será, ya una vez que verificamos esto, cómo será el flujo? ¿Cómo les parece que va a ser el flujo? El flujo, si está cumpliendo que la corriente de excitación es poliarmónica, conteniendo todos los armónicos, al flujo no le queda otra que ser sinusoidal. ¿Está bien? Entonces estoy teniendo un flujo sinusoidal. ¿Por qué? Porque la corriente es poliarmónica. Ahora, si yo, no quiero adelantar el tema, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Por ahora viene todo bien. O sea, yo estoy tomando, le estoy ofreciendo, vamos a ver, para que ustedes, vamos a ver la corriente por el neutro, así empezamos a sacar algunas conclusiones. Es esta. Fíjense la corriente por el neutro. Si uno analiza, fíjense, estos son 20 milisegundos. Acá tengo 20 milisegundos. ¿Sí? En 20 milisegundos, que es donde dejé la flechita, la crucecita del mouse, ¿cuántos ciclos entran? Cuéntenlos. A ver. Yo los estoy. Bueno, ahí tenemos 20. Bueno, lo que pasa es que está justo 1, 2, 1, 2, 3. Bueno, y acá lo que pasa es que acá empieza de un máximo, un menos coseno. Entonces tenemos 1, bueno, 3. Van a ser 3. Es una. No, está Sí, bien. sí, son 3.
Tres picos negativos, son tres ciclos. Claro, ahí está, tres picos negativos. Entonces, es una tercera armónica. ¿Sí? Es una tercera armónica, es una corriente de 150 Hz. Para el que no me cree, miren, le voy a superponer una de línea y fíjense que en cada ciclo de la de línea entran 3 ciclos de la de neutro. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando es que los terceros armónicos que vienen por la línea, ¿qué va a ocurrir con los terceros armónicos? O sea, la fundamental, fíjense que, vuelvo a graficarlo, ¿dónde quedó esto? A ver, acá. Es perfectamente una tercera armónica. A ver si se le puede hacer análisis a esto. A veces no. Sí, ahí está. Sí, en realidad va a tener noveno también, que es Bueno, lo que chiquitito. está bien, lo que pasa que, sí, acá están, acá se ven, ¿ves? Tenés tercero, tenés noveno, tenés decimoquinto. O sea, siempre tiene el tercero y múltiplo de 3. En general, el más grande es el tercero, por eso es el que se representa más. El tema es por qué están esos armónicos y no me aparece el fundamental y no me aparece el quinto. Bueno, lo que pasa que recuerden que los terceros armónicos tienen, son de secuencia homopolar, o sea, cuando llegan al centro de estrella, se suman en fase y se van por el conductor neutro. O sea que acá yo voy a tener el triple, ¿sí? Voy a tener una amplitud que es el triple del tercer armónico de cada fase. Supongamos que el tercer armónico de cada fase es 1, entonces por el neutro voy a tener 3. O sea, se suman en fase y se van por el conductor neutro. Bueno, esto pasa también con las cargas. Acá, como el transformador está abierto, esta corriente de magnetización podrían verlo como que fuera una carga en este primer análisis que estamos haciendo. Entonces tengo 3 corrientes simétricas, los transformadores los considero que son idénticos, entonces tengo 3 corrientes simétricas. Todo lo que es secuencia directa y secuencia inversa se anula y lo que es secuencia homopolar, que es tercero y múltiplo de tercero, se suman en fase y se van por el neutro. Es decir, le estoy dando un camino a la secuencia homopolar, o sea, le estoy dando un camino al tercer armónico. Al darle un camino al tercer armónico, la cosa fluye naturalmente, es decir, aparecen los terceros armónicos en las líneas, las fuerzas magnetomotrices tienen terceros armónicos y el flujo sale perfectamente senoidal. De tal manera que si yo mirara la tensión secundaria, vamos a ver, yo quiero mirar la tensión del transformador, es CX, o sea, vamos a hacer la diferencia entre C y X. La tensión La tensión de fase es perfectamente sinusoidal. Bueno, esto es lo que esperábamos encontrar en un transformador estrella-estrella con el neutro conectado. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguien quiere volver a ver algo? Ahora lo que voy a hacer ahora es abrir el neutro a ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No sé si lo vas a decir o no, pero dijiste por qué están en el neutro Sí, es un detalle mínimo, pero no sé si es trivial o no. Para mí es trivial. Están los terceros, novenos, todos múltiplos de 3 en el neutro y no están los otros. Y el por qué no están los otros es porque son, digamos, son simétricos de secuencias directas o inversas. Entonces su suma da cero. O sea, la idea es que vienen por una línea y se van por las otras dos. claro, claro. No, sí, lo dije eso, no lo explicité tanto, pero creo que se había Ah, entendido. Dijimos que la secuencia directa y la inversa se anulan y la secuencia homopolar se suman en fase y se van por el neutro que les presenta una baja impedancia para esa secuencia. perfecto. Este, ¿alguna pregunta ahí? Si ves el chat, ¿todos están de acuerdo? No, sí, sí, ¿Están todos de acuerdo? todo claro. El Bárbaro. último mensaje que tenemos, todo claro. ¿Todo claro? Todo Sí. piola, todo piola. Bueno. Abramos el neutro a ver qué ocurre. Abrimos el neutro. Ahora vamos a hacerlo correr.
Bueno, ¿qué esperaríamos encontrar? Bueno, primero, fíjense que la forma de la corriente ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? A ver, yo cambié algún transformador, hice algo, no, solamente abrí el neutro. Entonces, si el transformador tomaba la corriente de excitación para satisfacer a la alinealidad del núcleo que tenía, yo no cambié el transformador, no hice nada, lo único que hice fue abrir el neutro y cambió la forma de onda. Vamos a analizarla para descubrir por qué puede haber cambiado. Al analizarla, encontramos que no tiene tercer armónico. Está la fundamental, está el quinto, está la séptima, está la onceava, la 13, ahí hay un poquitito, la 19, todas las que se esperan encontrar perfectamente, pero no está el tercero ni el múltiplo de tercero. ¿Está bien? Ya no está el noveno, aunque era muy chiquitito, ya no está el noveno, ya no está el 15. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ya no tengo camino para las homopolares. Como no tengo un camino para las homopolares, esas homopolares no pueden estar en las líneas porque no tienen por dónde irse, o sea, no tienen cómo volver a la fuente. Todo lo que es fundamental y quinta, como bien dijo Mariano, como bien dijimos antes, como son de secuencia directa e inversa, se anulan, ¿sí? Son tres vectores desfasados 120 grados, algunos girarán en un sentido, otros girarán en el otro, pero en definitiva son tres vectores desfasados 120 grados, o tres funciones, tres señales desfasadas 120 grados, se anulan cuando se suman punto a punto. Pero las homopolares no se anulan. Entonces, como no hay camino para que vuelvan a la fuente, no hay un camino de baja impedancia para las homopolares, no pueden aparecer. Entonces, directamente no están en las corrientes de línea del transformador. Es decir, la corriente de excitación del transformador no tiene más terceros armónicos. ¿Qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae? Y bueno, lo primero que tendríamos que mirar sería, vamos a ver la tensión inducida en la fase. Bueno, el neutro ni lo miramos porque obviamente es cero, ¿no? Está abierto el neutro, así que la corriente es cero. Vamos a ver la tensión inducida en la fase, o sea, la fuerza electromotriz, Cx. Cx. Un desastre. Yo antes tenía una senoidal y ahora tengo esto. ¿Está bien? Si yo me fijo, acá sí hay una deformación de tercer armónico de la tensión. Pero vamos a algo anterior a esto y después volvemos sobre esto. Si a mí se me está induciendo una tensión que está deformada, quiere decir que lo que lo está induciendo está deformada. ¿Y qué lo está induciendo? El flujo mutuo. Entonces vamos a analizar el flujo mutuo a ver si verdaderamente, y fíjense, el flujo mutuo ya no es senoidal, sino que está deformado y le va a aparecer, efectivamente, le va a aparecer el tercer armónico. O sea, el tercer armónico no está en las corrientes porque no puede aparecer, y eso trae como consecuencia que se deforme el flujo. ¿Está bien? Uno qué hace cuando construye esa famosa construcción que hacían en Máquinas 1, o no sé si también habrá hecho Edgardo, supongo que no, creo que en Máquinas 1, cuando construían el flujo senoidal con la curva de saturación, con el lazo de histéresis, ¿qué pasaba? Y aparecía la corriente poliarmónica, esa onda que vimos antes, que era picuda, y ahí les daba el tercer armónico, si uno hacía el análisis ahí. Ahora, yo le saqué ese tercer armónico porque no se lo dejo circular. Entonces, si uno hiciera la construcción de esto que tiene acá con el lazo de histéresis, lo que tendría en definitiva sería una tensión deformada, una fuerza electromotriz deformada. ¿Está bien? O un flujo deformado, o sea, no les aparecería el flujo en forma senoidal. Entonces, volvamos a la tensión. Este flujo deformado, que fíjense, tiene fundamental y tiene tercera armónica. Acá hay una componente de secuencia cero, pero eso no se preocupen. Lo que pasa es que cuando hice la integral,
En general es simétrico. Cuando hice la integral, bueno, hay que poner una constante, no la pone automáticamente. Entonces, bueno, más o menos puse a ojo y nunca queda bien. Pero es un problema de la integral que usé para la integración, ¿no? De la constante que usé para la integración. Entonces, les decía, este flujo, fíjense que tiene estas componentes. Estas componentes se van a inducir en la tensión secundaria. Si yo hago Cx, en definitiva me queda, esta es la tensión de fase. En definitiva me queda esto. Entonces, lo que estamos viendo acá es que en un transformador estrella-estrella tengo que tener cuidado porque las tensiones de fase están deformadas. ¿Está bien? Están deformadas. Ya habíamos visto que el transformador estrella-estrella con el neutro desconectado nos traía problemas con las cargas asimétricas. Bueno, y acá nos está trayendo problemas con los armónicos. Igualmente recuerden que esto está a circuito abierto, ¿está bien? Esto no tiene carga. Esto está a circuito abierto. Entonces, lo que estoy mostrando es cómo se comporta la conexión del transformador a circuito abierto, o sea, teniendo en cuenta solamente las corrientes de excitación. Bien, y ahora algo interesante. A ver, vamos a la tensión de línea, a ver qué pasa. CD. CD. Perfectamente senoidal. ¿Por qué es perfectamente senoidal? Siendo que la de fase, la CX, es poliarmónica. O sea, tengo que la de fase es poliarmónica y la de línea es perfectamente armónica. Bueno, el tema, más de uno ya se habrá dado cuenta, pero bueno, ¿el tema cuál es? Fíjense que yo acá, si hago este análisis, tengo terceros armónicos. Tercero, noveno, decimoquinto. Y esos armónicos son de secuencia homopolar. Entonces yo, para obtener una tensión de línea, ¿qué hago? Resto una fase con la otra. Bueno, esa resta que estoy haciendo, me está eliminando las componentes homopolares. ¿Sí? Me cancelan los terceros armónicos, me cancelan los novenos. ¿Por qué? Porque están en fase entre ellos. Entonces, si yo resto esas dos tensiones, esas dos componentes que están en fase, básicamente las anulo. Por eso es que la tensión de línea, perdón, la tensión de línea me da una senoidal y la tensión de fase me da una poliarmónica. Bien. Bueno. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro el problema que estamos teniendo con este circuito? O sea, le sacamos el neutro y estamos encontrando que se nos deforma, bueno, la corriente de excitación ya no es la misma, eso trae una consecuencia que se deforme el flujo y eso trae una consecuencia que se deforman las fuerzas electromotrices inducidas. Hasta ahí vamos bien, vamos a ver cómo podemos solucionarlo y qué otro tipo de transformador podemos usar para evitar este problema. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí? Hola. Hola, hola. El que escribe te dijo que sí. Ah, listo. ¿Y quién más? ¿No hay nadie más? Bordagaray se fue, que era el que podía hablar. Y bueno. Y no, y Rubén escribía. ¿Se fueron los dos? Buah. Ah, sí, solo es ese. Pasó a modo escritura también. Es que es la generación que escribe. Ah, Es la generación que escribe. dicen que está bien. Sí, sí, sí. Listo, bueno. Bueno, veamos ahora lo mismo, pero en un transformador de 3 columnas. Vamos a ver un transformador de 3 columnas. Entonces, vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Vamos a buscar este modelo, vamos a sacarle las 3 columnas, vamos a sacarle esto, vamos a dejarlo como en el caso anterior. O sea, se está comportando como un banco ahora. El modelo se está comportando como un banco o como uno de 5 columnas, si quieren considerarlo así. ¿Está bien?
Vamos a ver que el neutro cómo está. El neutro está abierto. Entonces vamos a ver qué nos está indicando este modelo. A ver, vamos a buscar. ¿Este tiene flujo? Sí. Vamos a ver cómo está el flujo acá. Está deformado también. O sea que está respondiendo el modelo. Sí, tercer armónico, perfecto. Tensión de fase tenemos. Sí, es O, I, creo. A ver. I, O. Deformada. Bueno, acá hay un problema con la escala, pero eso es lo de menos. Ahí está. Fíjense, tensión de fase deformada, sigue mal, digamos. Es uno de 5 columnas este o un banco. Se comportan exactamente igual. Entonces, lo primero que voy a hacer es agarrar y meter un terciario. O sea, yo digo, bueno, a ver, yo ya tengo el transformador estrella-estrella. Tengo un banco. Me está sobrando un bobinado. Por ejemplo, los transformadores que tenemos en la facultad tienen bobinados partidos, con lo cual nos estaría sobrando un bobinado de cada uno. Entonces agarro y digo, bueno, vamos a hacer un terciario y vamos a ponerlo en triángulo. Acá está, ¿eh? Lo puse en triángulo, el ángulo no importa, siempre va a dar lo mismo en este caso. Lo importante es que esté en triángulo. Entonces le puse un tercer bobinado, ahí apareció, no lo conecto a ningún lado, sino que está cerrado sobre sí mismo. Lo hacemos correr. Vamos a ver el flujo. Y se arregló. Se arregló. O sea, dejé el neutro abierto, o sea, tal cual como estaba, pero agregué con un devanado que me sobraba por cada transformador, armé un terciario en triángulo, cerrado. Y bueno, y eso lo que hizo fue corregirme el flujo. Pero entonces, si me corrigió el flujo, posiblemente me haya corregido también IO. IO. Y sí, perfectamente me corrigió la tensión de fase en el circuito secundario. O sea que con un terciario solucioné el problema. ¿Por qué? Este terciario, nosotros vimos que si el neutro está abierto y no tengo nada, voy a tener una fuerza magnetomotriz que va a tener terceros armónicos, ¿sí? O mejor dicho, una fuerza, está bien, una fuerza magnetomotriz, una fuerza electromotriz que va a tener terceros armónicos, que era la que se inducía en el secundario. Ahora, en el terciario también se van a inducir esas fuerzas. Entonces, dentro del triángulo, después lo vamos a ver, lo vamos a comprobar, dentro del triángulo van a aparecer corrientes de tercer armónico. ¿Sí? Después vamos a desmenuzar un triángulo y lo vamos a ver eso. Pero básicamente lo que está pasando es eso. Dentro del triángulo van a aparecer corrientes de tercer armónico, es decir, el triángulo es un camino de baja impedancia para las componentes homopolares. Entonces, las componentes homopolares van a quedar encerradas dentro del triángulo. Esas componentes van a crear fuerzas magnetomotrices de terceros armónicos que van a hacer que van a estar supliendo a las que me están faltando en el primario debido a que el neutro está abierto. O sea, el neutro está abierto, no puede circular por las líneas, por lo tanto, en el primario no hay terceros armónicos. ¿Está claro? Pero ese efecto que está faltando en el primario lo está dando el terciario a través de una corriente de tercer armónico que está circulando encerrada en el triángulo. ¿Está bien? Bueno, eso es básicamente lo que está pasando. O sea, el terciario me salvó la deformación que tenía a la salida. Otra forma que tengo, vayamos ahora a un modelo de 3 columnas, ¿sí? El famoso modelo trifásico de 3 columnas, que en el transformador trifásico es muy común, ¿no? Entonces vamos a poner al modelo 3 columnas. Y vamos a agregar una reluctancia homopolar más bien grandecita.
No es sencillo encontrar la reluctancia homopolar en un modelo, ¿no? Para ponerle el valor exacto no es sencillo. Entonces lo hacemos correr al transformador de 3 columnas y vamos a ver lo que ocurre. Veamos el flujo. Senoidal, o sea, saqué el terciario, dejé el neutro abierto, pero ahora es un transformador de 3 columnas. Ya no es más un banco ni uno de 5 columnas, es uno de 3 columnas. Fíjense que el flujo está perfectamente senoidal. Y si veo las tensiones de fase, también son perfectamente senoidales. ¿Qué está pasando acá? Bueno, el razonamiento que tienen que usar es muy similar al que usamos la vez pasada con cargas asimétricas. Es decir, como el transformador es de 3 columnas, las fuerzas magnetomotrices homopolares de tercer armónico que están apareciendo, ¿sí? En cada columna, la sumatoria no es cero y tiene que cerrarse por la reluctancia muy alta por la culata de aire, o sea, por el aire directamente. ¿Sí? Se terminan las 3 columnas, lo que tengo es aire. Entonces, esa fuerza magnetomotriz resultante se cierra por el aire. ¿Está bien? O el flujo resultante de tercer armónico se cierra por el aire. Como la reluctancia homopolar es muy alta, en definitiva se termina creando una fuerza magnetomotriz de tercer armónico, que es la que necesito para que el flujo sea senoidal. Y ese flujo senoidal termina induciendo fuerzas electromotrices senoidales. Eso es un poquito la justificación. No sé si lo habrán hablado con el profesor en la teórica. Les recomiendo, hay un capítulo del libro, un par de capítulos del libro del MIT, que fue el que recomendé la vez pasada, que este fenómeno más o menos lo explica. Más o menos lo explica. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, yo voy a tener componente de tercera armónica, un flujo de tercer armónico que se va a cerrar por la reluctancia homopolar, que es extremadamente grande. Entonces se va a crear una fuerza magnetomotriz o diferencia de potencial magnético entre los extremos de la columna que va a compensar la deformación del flujo. Básicamente lo que está pasando es eso. Entonces, resumiendo, en un transformador de 3 columnas, uno podría dejar el neutro abierto que no tendría el problema de la deformación de la tensión de fase secundaria. En el caso de no tener, de estar usando un banco de transformadores, lo que puede hacer uno es conectar un triángulo que ofrece un camino bajo para la componente homopolar y así compensar y tener el flujo senoidal. O sea, dar de alguna manera la fuerza magnetomotriz de tercer armónico que se está necesitando para que el flujo sea senoidal. Y una vez que el flujo es senoidal, las tensiones de fase inducidas secundarias son senoidales. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? Es la más rebuscada, digamos, la más compleja. Si entendieron esto, ya digamos, ya se entendió prácticamente todo. Ahora vamos a analizar el triángulo por adentro, a ver qué pasa. ¿Se entendió esta parte? Hola, hola, hola. Tenemos un entendido como respuesta. ¿Se entendió? Pero hoy andan reafilados estos pibes, ¿eh? Se ve que Edgardo en la teórica los está persiguiendo. Bueno, vamos a ver un ID acá. Vamos a ver un ID. Acá tengo 3 transformadores conectados en estrella, neutro, vamos a neutro cerrado. Acá los tengo conectados a la salida en triángulo. Recuerde que estos capacitores era para que los puntos, para que los bornes no queden flotantes. No sé si sirve o no, pero en una época si no se los ponía se rompía todo, así que se los sigo dejando porque ya estaban ahí, digamos. Eh,
Bueno, el triángulo está abierto. Con esto, muy rudimentario, lo cierro o lo abro. Acá no tuve ganas de poner un interruptor. Acá puedo medir diferencia de potencial de triángulo. Entonces el triángulo está abierto. Imagínense ustedes que el triángulo está abierto. Tienen 3 bobinas en las cuales se van a inducir tensiones. ¿Sí? Bien, entonces, neutro cerrado. Vamos a hacer correr esto. Corriente en la línea, exactamente igual a lo que tenía la vez pasada, neutro cerrado, no importa cómo esté el secundario, las corrientes de excitación van a ser siempre las mismas. Esto tiene tercer armónico, como ya habíamos analizado. ¿Dónde anda? Lo perdí. A ver. Eh, bueno, se me rompió el analizador de armónicos, che. ¿Por qué? A ver. No, este no me gusta. Ah, están acá, mirá, lo maté, pobre. Pará. Este tampoco es. Eh, ahí está. Esto viene acá. Esto es esto. Plot. Furia. Acá está. Sí, como siempre, tercero, quinto, tiene todas. Ahora, el tema es, ¿cuánto vale la tensión inducida en el triángulo? ¿Cuánto va a valer la tensión inducida en el triángulo? Bueno, veamos que el flujo es perfectamente senoidal, ¿sí? Entonces, lo que va a inducir acá, vamos a ver qué es. Esto se llama E, a ver, E, y este se llama 12. Entonces tendría que ser E menos 12. Bueno, cero. ¿Está bien? O sea, la tensión inducida en el triángulo vale cero. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se están induciendo, en definitiva, 3 tensiones desfasadas 120 grados. Entonces, la suma instantánea de eso es cero. O sea, como el flujo no tiene ningún tipo de componente extraño, ¿sí? No tiene ningún tipo de componente extraño, la tensión inducida es cero. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Puede ser, a ver, esperen un cachito, a ver si se ve algún efecto, si les puedo mostrar un efecto que a veces ocurre. Pasa que es muy pequeño. A ver si podemos, déjenme ver. 300, vamos a meterle 5 menos 5. Ahí está, ahí está. A ver. Vamos a meterle 3 menos 3. Perfecto. Si yo analizo esto, ahí está, tercera armónica, tercera, novena, decimoquinta. ¿Por qué? ¿Alguno puede explicar por qué? Bueno, les cuento, les cuento. Acá nosotros vimos que o sea, en el flujo no se llega a ver esto, pero en el primario nosotros tenemos, acá está la corriente primaria, esperen, esto lo sacamos,
Bueno, no, ya la vimos la primera vez, pero no quiero hacer lío. Vamos a volver al 12E. 12E, que era este que estaba acá. Lo habíamos magnificado, le habíamos puesto 3 menos 3. Listo, nos había dado que tenía tercera armónica. Entonces yo le pregunté qué era, por qué, si el flujo senoidal, ¿de dónde sale eso? Bueno, en realidad hay una pequeña componente de tercera armónica que de dónde se les ocurre que puede salir. Porque en realidad los transformadores son perfectamente iguales. Son iguales los transformadores. Y el neutro está cerrado, con lo cual no debería existir eso. Pero ¿por qué existe? A ver, alguno piénselo por qué existe. Existe porque en la corriente de línea yo tengo tercer armónico. Y ese tercer armónico pasa por la impedancia serie del transformador, o sea, la impedancia primaria del transformador, R1X1. ¿Está claro? Eso produce una diferencia de potencial. Por ejemplo, la fuerza electromotriz del transformador, que en definitiva después me va a generar el flujo y bla, bla, bla. ¿A qué es igual? Tensión aplicada menos la caída de tensión en la rama serie del transformador. ¿Está bien? Entonces, si por la rama serie está circulando una pequeñísima cantidad de tercer armónico, ¿está bien? Bueno, ahí estoy viendo la corriente que se genera o sea, la tensión inducida que hay en el secundario por la suma de esa pequeña componente de tercer armónico en la caída de tensión en la rama primaria. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, si yo bajara la impedancia del transformador, si yo bajara la impedancia serie del transformador, eso no se vería perfectamente cero. Pero está bien que haya dado así, así ven cómo es en la realidad. O sea, la pequeña caída de tensión que ocurre en el primario, o sea, la pequeña caída de tensión en la rama serie, me está produciendo esa deformación. ¿Está bien? Bien. Prácticamente no influye, es muy, muy pequeña. Pero bueno, estuvo bien que se mostró. La que sí va a estar fea es esta. Si nosotros ahora, que, que es la que interesa, va, esa también interesa, la verdad es un dato, está bueno verlo, porque verlo con instrumentos en el laboratorio es bastante difícil. Pero ahora, ¿qué va a pasar si yo abro el conductor neutro? Y bueno, ahí ya, vamos a ver. Si yo abro el conductor neutro, vamos a ver el flujo primero. Horrible, horrible el flujo. Este flujo seguramente va a tener fundamental tercer armónico. Tiene tercer armónico. Entonces ahora, la fundamental, ¿cómo se va a inducir en el triángulo? Bueno, desfasada a 120 grados, por lo tanto se va a anular. No vamos a tener tanto problema. Si son iguales, ¿no? Si los trafos son iguales, se va a anular. En este caso, se anula. Ahora, los terceros armónicos se van a sumar y ya no es un poquito de tercer armónico que viene de una caída de tensión, sino que es un tercer armónico importante. Entonces, vamos a ver qué tensión de tercer armónico, tengo. Esto era E12 menos E12. Ah, están acá. Vamos a hacerlo otra vez. Pero, ahí está. Esta es la tensión que tengo. Vamos a acomodarle la escala un poquito. Fíjense, ven que es de tercer armónico. 20 milisegundos, entran 3 ciclos. Ahora, fíjense que no es una pavadita como era antes. Antes estábamos en un vol y medio de inducción. Ahora estamos en
150 volt de valor pico. O sea, la tensión inducida no es una pavada. ¿Está claro? O sea que en el triángulo abierto se están generando tensiones, ¿sí? Se están generando tensiones de tercer armónico importantes. Bien. Uno diría, ¿para qué me sirve? Yo no voy a usar un triángulo abierto. Bueno, es cierto, no vamos a usar un triángulo abierto, pero fíjense, vamos a repasar, ¿no? El flujo, un desastre. Entonces, no vamos a usar un triángulo abierto, pero hay tensiones de tercer armónico. Entonces, ahora cerremos el triángulo. Vamos a borrar esto para que no interfiera. Hacemos correr. Y vamos a ver el flujo. ¿Qué pasó? Perfectamente senoidal. Cerré el triángulo y el flujo perfectamente senoidal. El neutro abierto, seguía abierto el neutro, no hay corriente de neutro. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que con el triángulo abierto lo que yo les estoy demostrando es que hay una fuerza electromotriz inducida de tercer armónico. Y por supuesto, cuando yo cierre el triángulo, esa fuerza electromotriz de tercer armónico me va a generar una corriente de tercer armónico. Vamos a verla. Se llama acá, esta que está acá. Se llama F. Esta creo que es. Ahí está, ahí la tienen. Esa es la corriente de tercer armónico. Esa corriente de tercer armónico va a generar una fuerza magnetomotriz de tercer armónico. Al transformador no le interesa si se generó de un lado o del otro. Lo que le interesa es que tiene que aparecer una fuerza magnetomotriz de tercer armónico para que el flujo sea senoidal. Y efectivamente aparece del lado secundario, o aparece en esos devanados, de tal manera que el flujo termina siendo, no le den bola a la escala, el flujo termina siendo senoidal. ¿Está bien? O sea, con esto está demostrado que con el triángulo yo le doy un camino de baja impedancia a las componentes homopolares y con eso logro generar una fuerza magnetomotriz homopolar que me compense el flujo. Ustedes me dirán, ¿qué pasa si cierro el neutro? Si cierro el neutro, cerré el neutro, NN, acá, corriente de tercera armónica por el neutro, perfecto, o sea que van a ver ahora la corriente, tengo una corriente de excitación determinada, no es la de siempre. ¿Por qué? Porque ha bajado un poco los tercer armónicos posiblemente. ¿Por qué? Porque dentro del triángulo sigue habiendo terceros armónicos. Fíjense que no son tan altos como antes. ¿Por qué? Porque ahora estas corrientes, o sea, las fuerzas magnetomotrices, entre las dos fuerzas magnetomotrices de primario y secundario, generan los terceros armónicos necesarios para que el flujo siga siendo perfectamente senoidal. ¿Está bien? Es decir, yo puedo tener un flujo senoidal tomando tercer armónico de primario, generando los terceros armónicos con un triángulo, o bien combinando las dos acciones. ¿Está claro? Bueno, ¿se entendió esto? Acá demostramos que el triángulo sirve y cómo se inducen las tensiones y las corrientes en el triángulo. ¿Se entendió? Hola. Hola, hola. Hola. Tenemos dos, sí, sale. Ah, no, sí. Ah, pensé que se había cortado, porque justo me había sonado el No, celular. Ah, justo me sonó el celular, digo, capaz me están avisando que se cortó. Dos sí tenemos y los otros tres, no los, a nosotros no los tres sí, tenemos. tres sí. Tres sí. Tres sí, Buenísimo. simultáneos por chat.
Buenísimo. Bueno, bueno, entonces lo de armónicos ha terminado. Si se entendió, igual queda el video. Lo que podemos ver, como para terminar, es lo de la corriente de vacío. Déjeme ver que encuentro cuál era, porque tengo mezclado todo acá. Este no es. Mm, a ver. A ver, déjenme ver y después vemos, ¿eh? Bueno, acá, bien y perfecto. Bueno, fíjense que acá yo hice dos circuitos. Son perfectamente iguales. Lo que vamos a ver es la corriente de inserción del transformador, aunque sea mostrárselas, porque como no la podemos hacer con osciloscopio, se las muestro acá. Vamos a ver, son idénticos, los dos transformadores, idénticos, mismo todo, igual, 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 igual. Entonces, vamos a ver cuál es este, el primero. El primero tiene una corriente que es BA. BA. Bueno, encontramos que acá no hay una corriente de inserción. Si uno lo mira, esto, es directamente la corriente de excitación. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? O sea, lo que está haciendo esta fuente es poner la tensión de golpe, ¿eh? El circuito está abierto, esta resistencia es una resistencia de alto valor, porque no lo puedo dejar abierto, entonces estoy poniendo una resistencia tendiendo a infinito, no es una carga, no se preocupen. O sea que estoy haciendo una corriente de inserción de transformador en vacío. Por lo que habrán visto en la teoría, no puede dar así como me está dando a mí. Puede y no puede, porque a ver, ¿qué está pasando? A ver, si yo miro la fuente de alimentación, ¿cuál es? La B. No tengo ninguna B, esperen, a ver. La A. Acá tengo la fuente, vamos a ver qué pasa. Fíjense que la tensión empieza de un máximo. ¿Está bien? La tensión empieza de máximo. Si la tensión empieza de máximo, el flujo empieza mínimo. Entonces, si yo no tengo flujo remanente, que en este caso no puse flujo remanente, no voy a tener una corriente de inserción. Bueno, es lo que nos pasa muchas veces en el laboratorio. Para poder obtener una linda corriente de inserción, abrimos y cerramos 20 veces el interruptor. En cambio, fíjense, si yo ahora agarro este circuito, fíjense la corriente de inserción que tengo. Fíjense, está tomando 11 amperes y después baja y todavía no se equilibra. Habría que hacerlo correr mucho tiempo más. No me acuerdo dónde está el tiempo. Hace rato no lo uso este setting. A ver. 0,8. A ver, vamos a ponerle. ¿Cuál dijimos? La C. Bueno, ahí se cortó porque se cortó la fuente. Pero, bueno, ni siquiera ahí se estabilizó todavía. O sea, fíjense que tarda bastante en estabilizarse. Vamos a volverlo. Por algo lo había dejado en 0,8. Si no, tengo que cambiar los parámetros de todo. Para saber si se estabilizó, por más deformada que esté, se tiene que ver simétrica. Claro, claro. La componente A esta que ver, está déjame buscando ver. índice es Stop. unidireccional. Acá, a ver. Vamos a ponerle stop 10. Acá vamos a dejarle setting, vamos a dejarle 3 segundos. A ver qué pasa. Ahí está, ¿ven? Si yo amplío acá,
Ya está simétrica, ¿ven? Ya está la corriente de excitación simétrica. O sea que acá todavía está el pico. Prácticamente y arriba de los 2 segundos tardó en estabilizarse. ¿Está bien? Tarda bastante, tarda bastante. O sea, el inrush es bastante importante. Si analizo la tensión, se llama D, empieza de cero. ¿Ven? Es la verde, empieza de cero. Si la tensión empieza de cero, el flujo está en su máximo. Recuerden que el flujo está trazado 90 grados, o sea que el flujo está en su máximo. Y ahí es donde se aparece, ahí es la peor condición, y aparte si tuviera flujo remanente, sería peor la condición. ¿Está bien? Otra cosa que les quería mostrar. En A este ver. caso, el flujo es la variable de estado y es aquel que tiene que tener una continuidad, digamos, porque es el que define el estado energético de la energía magnética acumulada en el circuito magnético, en el hierro, en este caso. Quiero ver. No me la calcula. Quería hacer un análisis, pero no, me parece, a ver si lo hacemos correr menos tiempo. Otra vez estaba haciendo lo mismo que antes. Pará, vamos a sacar acá. Fíjense, esto les quería mostrar. Fíjense que tiene fundamental y tiene segundo armónico. ¿Está bien? Tiene segundo armónico. ¿Por qué? Porque es una corriente asimétrica. Al ser asimétrica tiene segundo armónico. ¿Sí? Esto a veces es bastante peligroso en el tema de las resonancias. Tiene armónicos pares. Hasta que se estabiliza, tiene armónicos pares. Una vez que se estabiliza, es directamente la corriente de excitación. Pero en un primer momento, fíjense que tiene el segundo y el cuarto, y son bastante importantes. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió esta parte? Aunque sea se las queríamos mostrar porque como no la pudimos hacer con el osciloscopio, se las queríamos mostrar a través de un modelo. ¿Está bien? Ahí una pregunta. Sí. ¿El análisis de Fourier te lo hace para un momento en especial? No, analiza toda la onda. No. A ver. Ah, Sí, porque tiene que ser para un momento. sí. Dice, ya. Sí, Sí, dice. sí, acá está. Está bien, en un intervalo toma. Sí, en un intervalo. Entonces, si lo haces muy atrás, posiblemente te la anula. Claro, fíjate que el intervalo tiene 20 milisegundos. Claro, tomó 20 milisegundos. Sí. Está bueno. Bueno, sí. Tenés que definirle, es como los instrumentos que le tenés que definir el intervalo donde te lo hace. Claro, la ventana. Está Claro. bueno. Lo que pasa es que, como en general lo haces en una onda estacionaria, no tenés Claro, problema. es lo mismo, es lo mismo que Claro, digo. en cambio, cuando lo haces con una transitoria, por eso a veces te puede dar o no, hay que tener cuidado. Está bien tu pregunta, hay que tener cuidado, siempre que uno modela, tiene que tener cuidado de eso. Y con los instrumentos también, no tanto capaz con un analizador, pero si usás un osciloscopio, también le tenés que definir el intervalo. Bueno, ¿se entendió? ¿Qué nos dicen los muchachos? Todavía no tenemos mensajes, ni escritos ni orales. Va a Se ser una fueron, generación de poetas, se no fueron cantantes. todos, se fueron. No, ahí viene una pregunta. Uno dijo que sí. No, Vos podés sonamos. abrir el chat. ¿Qué dice? No, te digo que vos podés abrir el chat sin dejar de compartir, me parece. No, porque no lo veo, no tengo forma. Abajo en A el. lo sumo quería ocultar. No, No,
No. No, hice lío. No importa, no importa, no importa, puedes volver. Ah, Ahí, no. Dejar de ahí, mira, compartir. fíjate. Ahí volví. Pará. A ver el chat. 13 chat. Ahí dice, ¿qué problema trae Eso de... el INRAS en la práctica? INRAS en la práctica te trae, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, Mariano, en los sistemas de potencia, pero te trae problemas de protecciones, porque tenés una corriente que es extremadamente alta eh, en tu sistema eléctrico, ¿no? Vos energizás un transformador, por eso a veces hasta se le pone carga para energizarlo, porque si lo energizás en vacío y justo caes en la peor condición, tomás corrientes que son muy altas con respecto a la de vacío normal del transformador. Sí, es exactamente lo que dijo Alejandro. Ampliándolo un poquitito, o sea, los valores de corriente son muchas veces la corriente de vacío, pero es algunas veces la corriente de carga y nominal. Con lo cual, entras en la parte de decir, o sea, naturalmente si uno lo viera, diría, esto está sobrecargado. Bueno, y para colmo no dura un ciclo, dos ciclos, dura unos cuantos segundos. Con lo cual se hacen dos cosas. Cuando las protecciones son del tipo protecciones digitales, relés, esas cosas, se hacen dos cosas. Una, o la aguantás, digamos, hacer que la protección espere, si aparece una cierta sobrecarga con una curva de tiempo inverso, espere bastante, porque si queda mucho tiempo en el tiempo, es una sobrecarga, efectivamente, no es una inserción. O bien, lo que se hace es, fíjense que Alejandro le mostró que tenía componentes al ser asimétrica, tener una componente direccional, tiene componente de frecuencia de 2, o sea, de armónico 2, 4 pares. Entonces lo que hacen las protecciones inteligentes es, de la corriente grande que ven, se fijan, epa, esto tiene componentes de pares, debe ser una corriente de inrush. Entonces no hago nada, espero un ratito. Che, sigue estando. Bueno, mirá, tendrá muchos componentes de pares, pero es una corriente muy alta, así que saco el transformador de servicio. Claro. Eso hacen las protecciones inteligentes en transformadores grandes. Bueno. Ahora, el transformador que está de media tensión cerca de la casa de ustedes, ese transformador tiene como protección un fusible de media tensión. Y ese fusible no tiene ninguna inteligencia. Entonces, ¿qué se hace? Si ustedes miran el calibre del fusible, no es el del transformador y un poquitito más. Es bastante más. Incluso por lo general son 2 escalones arriba. O sea, el fusible que usarían para proteger, no sé, un conductor de 100, en el caso, si es un transformador, usarían 2 escalones arriba, que creo que es 135. O sea, son fusibles que tardan más en abrir. ¿Pero por qué? Porque si yo los pongo muy justo, ando muy bien para la sobrecarga, pero nunca lo puedo poner en servicio, porque me quema el fusible la corriente de esta inserción. Que por ser larga, encima, aparte de magnitud y en tiempo, tiene la energía suficiente para quemar el fusible. Claro. Bueno, y después acá, cortá ya si querés la grabación, porque era más que nada para que tengan lo del ATP y que nos quede eso, si no nos va a quedar toda la charla. No, y acá me está preguntando Rubén en otros dispositivos que